Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy podemos meditar un poco la primera lectura, un hecho que puede iluminar mucho la situación actual por la que estamos pasando. Una situación un poco confusa que a muchos ya les está robando muchísimo la paz, que está preocupando en demasía. Los mismos políticos no saben qué estrategias tomar para que el impacto y la crisis económica que se está viviendo ya no tenga repercusiones peores, y bendito sea Dios si es así, se preocupen por dar a los más necesitados lo necesario para que no sucumban ellos y quizás a su propia vida, me refiero a los pobres, en estas situaciones que quizá se darán de miseria, ¿no? Muchas personas han perdido ya su trabajo, como lo decía, otras están en esta incertidumbre, qué es lo que va a pasar con mi vida profesional. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente eso se está prolongando, dicen una semana, luego dicen dos y todavía continúa. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Esto está realmente incierto. Algunos hablan que la vacuna se podrá conseguir el próximo año, a finales del próximo año. Y mientras tanto, ¿qué? Tenemos que estar siempre con ese riesgo de que quizás se acaba una cuarentena y luego tenemos que salir otra vez con el miedo a contagiarnos, y luego tendrá que haber otra cuarentena. Se está hablando de una especie de cuarentenas por etapas para que vaya mermando el índice de contagio hasta que se encuentre una vacuna. Es tan incierto, ¿no? ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios? ¿Qué nos dice hoy también, si esto lo anclamos o lo conectamos con la espiritualidad de San José, este hombre trabajador, ¿no? Partamos de este pasaje que hemos escuchado en la primera lectura. Encontramos a Saulo, este hombre que tenía una estrategia militar, política, religiosa, bien armada para lograr ¿qué? La destrucción, la extinción total del cristianismo. Era un hombre muy inteligente, muy astuto. Entonces, muchos querían tapar, digamos, el progreso del cristianismo, pero iban persiguiéndolos a los cristianos, ¿no? Y San Pablo, en ese tiempo más conocido como Saulo, él tuvo una inspiración, digamos así, negativa, del mal, si se quiere decir así, y buscó una forma para no solamente perseguir a los cristianos, sino realmente exterminarlos por completo, ¿no? Ahí hay un detalle, dice que él se dirigía a Damasco. Además tenía una autorización para meter a la cárcel a las personas, ¿no? Sobre todo a esos cristianos. Cuando se menciona Damasco, se está refiriendo que Pablo, en ese tiempo Saulo más conocido, aunque el nombre siempre fue Saulo Paulo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pero más lo llamamos así Saulo como antes, ¿no? De su conversión. Sin embargo, repito, uno lo puede llamar siempre de las dos formas, ¿no? Y entonces, en ese momento, él no solamente dijo voy a conseguir algunos por aquí, otros por acá, me hago de unos poderes políticos y los comienzo a meter a la cárcel, sino que yo voy a ir a tal punto, a tal lugar, a tal sitio estratégico que era Damasco. ¿Para qué? Para que ellos no puedan luego expandirse. Saulo, inteligentísimo. Muchos iban como siguiendo a los discípulos de Cristo así, ¿no? Pero ellos se iban expandiendo, se iban expandiendo. En cambio, Saulo, se puso adelante, o esa era su estrategia, ponerse adelante y poner toda una barrera para que si querían expandirse, entonces desde desde Damasco, entonces este cristianismo no pudiese progresar, se quedaría entonces en ese entonces estancado, ¿no? Este hombre era realmente inteligente, ¿no? Y tenía todo muy bien cuadrado, es decir, que tenía toda una estrategia, y una estrategia que iba a durar algunos meses, quizá algunos años. Y sucede que
lo que él había pensado es prácticamente destruido por solamente una caída. Se cae, tiene un encuentro con Jesús, y aquí vienen las palabras importantes que el día de hoy quiero que tú las apliques a tu vida. Jesús le habla. Primero le hace reconocer su realidad. Es un perseguidor no solamente de unos cristianos, sino de Jesucristo. De lo que él dirá al final del texto de la primera lectura, dirá el Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Y le dice, ve a tal lugar y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ve a tal lugar y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Esto es maravilloso. Quizás no lo prestamos como, no sé, la atención suficiente, ¿no? Estamos ahí, vemos, a veces leemos y seguimos, pero ¿qué significaba estas palabras para Pablo, para Saulo? Decirle, anda allá y ahí te dirán lo que tienes que hacer. Eso para Pablo, para Saulo, es una renovación de su visión del mundo. Una renovación de su visión también de su propia vida. Él, con su inteligencia, capacidad y todo lo que tenía, ya no podía ser aquel que podía planificar absolutamente todo y así se va a dar el próximo mes y así se va a hacer en 2 meses y en 3 meses y en un año. No. Y esto es un distintivo especial, específico de aquellos que realmente siguen a Jesús, que siguen a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y yo te llevaré a un lugar, ¿no? ¿Y él qué? Pero, o sea, si es que Abraham hubiese comenzado a preguntar, ¿pero a dónde específicamente? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué será mañana? ¿Y qué será pasado mañana? No. Los hombres de fe, las mujeres de fe, se entregan al plan de Dios. No lo llegan a entender. Yo solamente hago lo que tengo que hacer y ya el Señor me dirá lo que vendrá después. Le ocurre también, por ejemplo, si pasamos de una vez un salto tan grande desde Abraham hasta el Nuevo Testamento, le pasa a Tomás. Tomás en la última cena le pregunta a Jesús que a dónde se va, ¿no? Está preguntándole, porque Jesús le había dicho que él tenía que irse, ¿no? Y él le dice, pero ¿y cómo reconoceremos ese camino, ¿no? ¿Y cómo sabremos cuál es el camino, ¿no? Y Jesús no le dice, mira Tomás, tú tienes que hacer, tienes que tomar esta dirección y tranquilo que después de un tiempo tienes que hacer esto de acá, ¿no? Solamente le dice Jesús, yo soy el camino. Punto. Esto significa, Tomás, si tú quieres saber el camino concreto para llegar hasta el Padre, llegar hasta el cielo, pues confíate en mí y yo voy a decirte lo que tienes que hacer. Tú entrégate a mí y yo cada día te diré lo que tienes que hacer. Ese es el camino de la fe, el camino en esta oscuridad que cada día es iluminada por una luz que es la luz de Jesús. Pero no significa que uno anda por allí completamente iluminado y diciendo yo ya sé todo lo que va a pasar y mañana planifico esto y esto otro. Por supuesto que uno tiene que realizar planes, tener proyectos, pero saber que todo eso de allí, como le pasó a Saulo, se puede caer enseguida de ese caballo que uno ha construido de su futuro, ¿no? Y decir más bien, bueno, yo planifico esto, pero sé que mañana el Señor me puede cambiar los planes. Y aquí entonces entramos con San José, un varón que tenía su visión de la vida quizá distinta a la que él luego tuvo que enfrentar, ¿no? Quizás solamente quería una familia y se ve envuelto en un misterio tremendísimo. Viene un ángel y le dice, ¿sabes qué, José? Tú vas a ser el papá de un niño que va a ser concebido por obra de Dios, ¿no? Y él, ¿qué? ¿Y mis planes? Pero yo no estaba preparado para esto. Yo tenía otros planes, tenía planificado hacer otras cosas, ¿no? Y José tuvo que irse de su propia patria. Fue extranjero. Y allí buscar las formas, las situaciones para ganarse la vida. Él también era un trabajador. Y allí en Egipto entonces tuvo que hablar con una persona, con otra. ¿Sabe qué? Mi familia está así, tengo un niño pequeño. ¿Será que me pueden dar trabajo aquí y acá? Dios le cambió sus planes. Y se vio envuelto en algo que él no podía comprender, que no podía entender.
La situación en la que nos encontramos nosotros el día de hoy es muy parecida. En un momento nos caímos del caballo y todos nuestros planes que teníamos como que entraron en una especie de caos, de inseguridad. Todo lo que pensábamos que estaba fijo, ¿no? Uno ya había dicho, me voy a ir a tal país, ya me voy a ir a España o a Estados Unidos o voy a regresar. Otros ya habían planificado vacaciones, otros ya tenían preparado, listo, ya la próxima semana o el próximo mes me van a ascender de trabajo, o quizá ya me van a dar ese trabajo, aquí, acá. Tantas situaciones, y cuando menos nos dimos cuenta, todo se cayó del caballo. Y hoy día el Señor nos dice, tú solamente tienes que aprender a tu vida humana, entroncarla también con la vida de la fe. Porque ¿sabes qué es lo que pasa normalmente, querido hermano? Que nosotros, los seres humanos, tenemos la esfera de la fe como en un lugar, en la iglesia, en nuestras oraciones, devociones, en la piedad, y la esfera humana la tenemos como distinta, ¿no? Jesús, tú te encargas de las cosas cuando son religiosas, pero yo me encargo de las cosas cuando tienen que ver del trabajo, cuando tiene que ver de organización de la familia, cuando tiene que ver con las relaciones con los amigos, de eso me encargo yo. Pero tú te encargas de esto otro, Jesús, ¿ya? Y no es así. Decía un sacerdote español, en el momento que Dios se hizo hombre, todo lo humano nos habla de Dios. Y dicho también de otra forma, podríamos entonces concluir que toda nuestra vida humana, desde las actitudes y hábitos más pequeñitos que tenemos, la forma de levantarnos y lo que primero hacemos, allí también se relaciona nuestro trabajo. Toda nuestra vida humana está relacionada, unida a nuestra vida de fe. Así unido a esto, entonces podremos decir, Señor, ahora de alguna manera entiendo que lo que me estás pidiendo en este tiempo de cuarentena, de pandemia, es que sencillamente yo me entregue a ti e intente descubrir qué es lo que tiene que ver, qué relación tiene este momento histórico, personal, con el camino de fe que tú estás labrando conmigo, que estás realizando conmigo. ¿O acaso pensabas que esto solamente es algo que está pasando y no tiene nada que ver con la fe? Por supuesto que no. Esto está unido a la fe. Esto tiene una relación muy, muy profunda. Y es momento de que nos demos cuenta. Lo que está pasando es también una oportunidad para mirar a Dios y aprender en estas circunstancias a sacar todavía más brillo, a sacar más luz a nuestra vida de fe. Nosotros somos como un granito o una piedra grande de oro y el Señor, por medio del fuego, la está purificando. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, el día de hoy a San José, que nos ayuden a descubrir que nuestra vida humana y los acontecimientos humanos naturales y a otros que no son naturales y más bien son una lamentable creación humana, manipulación de las cosas naturales, nos ayuden a descubrir, a entender cómo Dios también en medio de todo eso nos está hablando. Y el día de hoy quizá muy probablemente nos está diciendo, tú solamente haz lo que tienes que hacer hoy correctamente. Entrega y dalo todo según tus capacidades. Pero ya se te dirá lo que tienes que hacer. Ya se te dirá. Es decir, mi vida humana está en la misma línea de mi vida de fe. Jesús me está hablando. Yo tengo que tener paciencia, escuchar y luego hacer lo que Él me diga. A esta buena Madre y a San José le pedimos esta gracia. Que así sea.